Hay ocasiones en las que, como padre, me toca dar instrucciones a mis hijos y muchas de las veces esas instrucciones llegan a sus vidas como consecuencia de cómo yo puedo ver el fruto de cómo están actuando o conduciéndose en diferentes áreas de sus vidas. Y mi trabajo como padre es precisamente discipular y corregir cuestiones de su mente, de la forma en la que ven las cosas, cómo están pensando, darles convicciones sanas y bíblicas para que ellos puedan vivir a la luz de esas verdades que yo les comparto. Y tengo que reconocer que muchas de las veces cuando llega ese discipulado a la vida de mis hijos, no es necesariamente por iniciativa propia, más bien muchas de las veces tiene que ver con ver caos en sus vidas, con ver alguna situación que expone su pecado y que me trae molestia a mi vida. Entonces lo que toca en ese momento es tratar de discipular, de rectificar, de traer a la atención lo que está mal en sus vidas y ayudarles a ver cuál sería el camino o la dirección que tendrían que estar buscando tomar a la luz de eso que ellos están buscando, o de eso que ellos están pensando, o de eso que ellos quieren. Y aunque muchas veces funciona, muchas veces no funciona, ¿cierto? Sin importar que les repito las mismas cosas 1, 2 o a veces hasta 3 veces en el día. Y muchas de las veces por las que creo que no funciona no es porque la palabra de Dios no sea verdad, sino que muchas de las veces hago esas cosas que están bien, de discipularlos, de traerles a la atención una mejor dirección de cómo conducirse, pero muchas de las veces lo hago sin haber orado después. Les digo lo que hay que hacer, les digo lo que es bueno, les digo lo que glorifica a Dios, les digo lo que va a tener contentos a sus padres, pero después no oro. Y mucho del por qué no veo resultados es porque no oré por ellos. Es porque tristemente creí el engaño de que ellos podían hacerlo en sus fuerzas. Y también creí el engaño de que yo lo podía hacer en mis fuerzas y por eso tuve que ir una segunda vez y a veces una tercera vez a discipular sus corazones sin ver resultados. Y a veces no es que hay que orar mucho, porque hasta en eso Dios es misericordioso. Una oración de 5 minutos a veces hace la gran diferencia. Y yo he visto resultados con oraciones así. Después de un discipulado, de una charla centrada en Cristo, en los estatutos de la palabra de Dios y luego orar por ellos 5 minutos, las cosas cambian. La oración es como ese artefacto, como esos polvos mágicos que Dios esparce en medio del discipulado de su pueblo. Y es así como funciona muchas de las veces. Y es así como fallan las cosas muchas de las veces, cuando no hay oración en medio de la instrucción, ¿cierto? No sé si tú eres como yo, pero esa ha sido mi experiencia muchas de las veces y yo tengo que seguir aprendiendo de esa verdad, de ser recordado de esa verdad. Por la gracia de Dios, Pablo, el apóstol de Jesucristo, no era como yo. Él era un maestro de maestros. Él era un apóstol de Jesucristo. Y como tal tenía que modelar lo que significa seguir a Jesús. Y significan muchas cosas. Una de ellas que ya hemos visto por estos 3 capítulos que hemos avanzado de la carta de los Efesios, es que seguir a Jesús significa tener un conocimiento correcto de quién es Jesús, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho y de lo que Él ha prometido. Esas son cosas que son indicativos que todo cristiano debe estar buscando conocer y crecer en su entendimiento, en los indicativos. Y una vez que tenemos eso bien claro, Pablo sabe que tiene que quedar eso bien claro como los cimientos para después pasar a los imperativos, a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero Él no quiere pasar a los imperativos sin antes orar. Él no quiere ser como yo. Él quiere que imitemos un mejor ejemplo. Que después de que ha instruido a la iglesia de los Efesios, después quiere orar por ellos.
No quiere asumir que ellos en sus propias fuerzas pueden producir la piedad que les demanda el Evangelio en sus vidas. Él no quiere asumir que por sus propias fuerzas, por su propio ingenio, ellos van a poder vivir las implicaciones de haber creído el Evangelio. Él entiende que necesitan los indicativos, lo que Dios es, lo que ha hecho, lo que ha prometido, para después poder hacer lo que Dios los ha mandado hacer. Y para eso necesitan mucha oración. Pablo entiende eso y quiere que nosotros también entendamos eso. Y es por eso que por la gracia de Dios y por la influencia del Espíritu Santo, en la inspiración de la palabra de Dios, en la última sección del capítulo 3 de los Efesios, Él nos deja una oración como un modelo a seguir, como un modelo a imitar, de recordar que nada de lo que dijo va a surgir efecto en la vida de las personas, va a producir fruto, va a ser aterrizado de la manera práctica que Dios quiere que sea aterrizado en nuestras vidas, si no está bañado de oración. De forma que Él se arrodilla, dice el texto. Él dobla sus rodillas en oración por esa comunidad de fe. Y quiero pensar que por todas las comunidades de fe que vendrían después de la iglesia primitiva, como consecuencia de que vamos a creer las mismas verdades, los mismos indicativos, para después poder aplicar esas verdades de manera práctica a nuestras vidas, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén, iglesia. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Es una oración de Pablo para la iglesia. Y bueno, creo que de manera particular la iglesia y su audiencia original es los Efesios. Pero lo dejé así, no pude haber puesto el título Oración de Pablo para los Efesios. Pero como ya lo dije en un inicio, yo quiero pensar, y la Escritura enseña, no quiero pensar, que todo lo que ha sido revelado para los antiguos también es para nosotros, es para edificación nuestra. Y nosotros seguimos siendo esa iglesia para la que Pablo escribe por el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que pon mucha atención la forma en la que Pablo ora, porque es el mismo sentir en el que tú y yo debemos estar buscando orar, para que todas las cosas que ya conocemos de quién es Dios, lo que ha hecho, lo que ha prometido, nos lleve a de manera efectiva a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si no oramos, nada va a suceder. En verdad, casi nada va a suceder. Queremos que todo esté en dependencia a Dios en la oración, en lo que solo Él puede hacer en nuestras vidas. Las reglas del juego no han cambiado. Solo Él pudo traer salvación a nuestras vidas. Solo Él puede traer santificación a nuestras vidas, no nosotros. Sin importar cuán correcta es nuestra información aquí arriba. Amén. Vamos a ver el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana, en donde vemos a Pablo en versículos 14 al 16, que él ora por fortalecimiento interior, por el poder del Espíritu Santo. Ese es el primer subénfasis del texto esta mañana. Pablo orando por fortalecimiento interior, por el poder del Espíritu Santo. Acompáñame a leer nuevamente esos pasajes, versículos 14 al 16. Dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Si alguien buscaba obedecer la ley de Dios de manera perfecta, ese era Pablo. Él era fariseo de fariseos. Era judío de judíos. Era maestro de maestros. Y aún así él entendía ahora, habiendo sido avivado a las verdades espirituales, al misterio que ahora él proclama a todos, que nada de lo que él conocía puede llevarse en obra de manera correcta, de manera práctica, que glorifique a Dios en su vida, si no es por un poder sobrenatural, si no es por el poder del Espíritu Santo en su vida. Iglesia, eso es algo que hace única a la fe cristiana. La fe cristiana no se trata del performance de los hombres, no se trata de los esfuerzos humanos.
Y no con eso estamos diciendo que no hay esfuerzo que hacer. No estamos queriendo quitar la responsabilidad del hombre, pero no inicia con la responsabilidad del hombre. Sí hay responsabilidad del hombre, pero no inicia ahí. Inicia con el poder de Dios, obrando en los corazones de los hijos de Dios. Y Pablo entiende eso y quiere que nosotros entendamos eso. Quiere que su audiencia original entiendan eso y nosotros también en este siglo entendamos esto, que todo inicia con un poder de lo alto. Que nuestro fortalecimiento espiritual, el ser fortalecidos en la gracia de Dios, en el hombre interior, inicia no con el hombre, sino con Dios. Con aquel que es Dios, Espíritu Santo. Aquel que regeneró nuestros corazones y que avivó nuestros corazones y que nos trajo vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese mismo Espíritu que tuvo que traer vida espiritual a aquellos que eran muertos vivientes, es el mismo Espíritu que seguimos necesitando para dar pasos de fe, para dar obediencia a la palabra de Dios. Sin ese Espíritu, tú y yo no tenemos ninguna oportunidad de glorificar a Dios en nuestras vidas. Pablo entendía eso. Y por eso oraba por la manifestación y el obrar de ese Espíritu en los corazones de aquellos que leían su carta. Y ese sigue siendo el mismo sentir en la iglesia de nuestros días. Si no estamos en dependencia del Espíritu, si no estamos siendo fortalecidos en la gracia por el poder y el obrar del Espíritu en nuestros corazones, tú y yo no tenemos nada que hacer respecto a glorificar a Dios con nuestras vidas. Tú y yo estamos inhabilitados, incapacitados, inválidos de poder producir un fruto de piedad en nuestros corazones. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, que ya leímos en capítulo 2, no suceden por arte de magia. Suceden por el obrar del Espíritu Santo, moviéndose en los corazones, moviéndose en medio del cuerpo de creyentes que han confiado en Jesucristo. Lo tenemos que entender muy claro, iglesia. Pablo nos dice, por esta causa pues, por todo lo que ya dijo, por todo lo que ya sabes que está en tu mente, que son los indicativos, ahora como consecuencia toca doblar rodilla, dice Pablo. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es otra forma de decir, por esta razón oro. Que de por sí yo creo que ya nos está mandando un buen mensaje en una postura que sería apropiada de vez en cuando orar a Dios. Y que tal vez nosotros como iglesia tenemos que crecer, aún en nuestras reuniones congregacionales. ¿Qué te parece que de vez en cuando hagamos esa propuesta? Cuando nos reunimos a las 10:20 a orar, nada de malo con no orar de rodillas, pero no sería muy malo hacerlo de vez en cuando, ¿cierto? Todos arrodillarnos como Pablo lo hacía, como el apóstol de Jesucristo lo hacía, como nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Creo que sería bueno imitar aún las posturas de oración de vez en cuando y hacernos esa pregunta: ¿cuándo fue la última vez que oré de rodillas a Dios? Creo que un mensaje manda a nuestro lenguaje corporal a Dios, ¿cierto? Y creo que nos pone en una mejor postura como para no ser distraídos en la oración. Porque seamos honestos, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa seguido. A veces estoy orando y me distraigo fácilmente. Mi mente empieza a divagar en otras direcciones. Y creo que mucho del por qué a veces sucede, le quiero echar la culpa a mi postura. Creo que si mi postura fuera un poco más reverente, más intencional en lo que estoy haciendo, Dios me daría la gracia de tener un enfoque más claro hacia mi oración a Él. Así que creo que ese es un buen aspecto a imitar de Pablo. Otra vez, no seamos legalistas, no estamos diciendo que si no oras de rodillas, Dios no escucha tu oración. Dios escucha nuestras oraciones, no por nosotros, iglesia, sino a pesar de nosotros. ¿Ok? Pero creo que sería bueno aún crecer en nuestras formas de cómo debemos estar buscando orar de vez en cuando, o la mayoría de las veces, ¿por qué no decirlo? Amén. Pablo doblaba sus rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En otras palabras, nadie tiene una conexión con Dios ni en los cielos ni en la tierra si no es a través del Hijo. Si no está honrando al Hijo. Si el Hijo no es el centro de su adoración. Y tú eres familia de Dios si estás parado ahí. Si vienes a Él a través
de la obra de Cristo, de la persona de Cristo, entendiendo su perfil como Dios hombre, como Redentor, como el único reconciliador entre Dios y los hombres. Si ese eres tú esta mañana, eres familia de Dios. Recibimos nombre por medio de Él. Somos adoptados como hijos, como su pueblo, como sus sacerdotes, como pueblo santo. Amén. Versículo 16, le ruego, ¿se das cuenta? Pablo quiere esto para la iglesia, ya dijo cosas muy buenas que son verdad, pero aún en medio de eso él sigue rogando por la iglesia, él está rogándole al Padre, le ruego que Él, ¿quién es el Él del texto? Está en mayúsculas, el Padre, ¿cierto? Les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Creo que ese sería un buen tiempo para orar, ¿no crees? Creo que nunca lo he hecho en un mensaje, pero creo que es muy fácil, se entiende el punto, ¿cierto? Señor, fortalécenos, fortalece el hombre interior, fortalece Iglesia Vida Vertical por el poder del Espíritu. ¿Quién quiere hacer esa oración en voz alta esta mañana? Para que todos podamos escuchar esa declaración, esa petición a Dios. A manera de aplicación. ¿Por qué esperar a que acabe el sermón? Tal vez se nos va a olvidar. Para que no se nos olvide esta mañana. ¿Algún valiente? Pero en voz alta, por favor. Adelante, Abraham. Amén. 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 Y ayúdanos en esta mañana, Señor, a que con ese poder de lo alto, Señor, podamos ver todas las maravillas que tienes preparadas para nosotros Amén. como familias, Señor, y para seguir dando para honra y gloria de tu nombre todo lo que nos has dado, Señor. Ayúdanos, guíanos y fortalécenos en este proceso, Señor. Te agradecemos y pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, Abraham. Amén. Se siente muy bien, ¿cierto? Dios, no estamos aquí en nuestras fuerzas. No somos suficientes. Necesitamos tu poder, necesitamos el poder de tu Espíritu obrando en nuestros corazones. Ahorita mismo, mientras estás escuchando el mensaje. Iglesia, no pienses que tus clases de hermenéutica, tus clases de homilética, tus discipulados que has tomado en el pasado son suficientes para que tú entiendas lo que estamos viendo hoy en el texto. Esas cosas son buenas. Esas cosas son herramientas, ayudan. Pero al final del día necesitamos un poder de lo alto. Necesitamos que ese mismo Espíritu que obró en nuestros corazones para salvación, para traer reconciliación, para traer vida, es el mismo Espíritu que nos acompaña el resto de nuestro caminar con Cristo. La fortaleza espiritual no tiene que ver con cuánta información tienes, cuántos cursos has tomado, a cuántas conferencias cristianas has ido. Eso no importa si no estás dependiendo del Espíritu. Amén. Tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios. Ese es el primer subénfasis del texto y está muy claro. Cualquiera lo puede entender. Amén. Vamos al siguiente subénfasis del texto esta mañana y vamos a seguir orando para que vayas preparando tu corazón, para que pongas mucha atención a lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios, porque seguramente tal vez Dios quiere que tú ores a la luz de estas revelaciones que Él nos ha dado. Amén. Vamos al segundo subénfasis del texto que vamos a encontrar en los versículos 17 al 19, en donde vamos a ver esto, que Cristo, Pablo ora por esto, que Cristo more por la fe en nuestros corazones. Y para que no quede muy ambiguo, muy general, Él nos da algunos indicativos de qué es lo que quiere decir con eso, con que Cristo more por la fe en nuestros corazones. Quiere decir que hay dos incisos: con fundamento en el amor, comprender a Dios profundamente. Ese es el primer aspecto de que Él more en nuestros corazones por la fe. Y el segundo es conocer más del amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento.
Las dos quiere que sucedan. Las dos quiere que estemos en constante búsqueda en la oración. Tenemos que orar por estas cosas, que esa fe que nos trajo vida, que esa fe que nos trajo salvación, sea esa misma fe que more en nuestros corazones. ¿Con fundamento en qué? En el amor. Comprender a Dios profundamente. Seguimos hablando de la idea de comprender a Dios. Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Pablo sabe que nuestro comprendimiento de Dios otra vez no viene en nuestras fuerzas. No viene porque salí del seminario. No viene porque tomé todos los discipulados de la iglesia. Sí, esas son cosas que Dios pueda usar para que yo conozca a Dios, para que yo comprenda a Dios profundamente. Pero aún en medio de que todo eso es verdad y son elementos que Dios puede ocupar, yo necesito el Espíritu otra vez. Necesito que Dios obre con poder de lo alto para que esas cosas que ya están en mi mente bajen a mi corazón, bajen a mi estilo de vida, bajen a la forma en la que actúo, en la forma en la que trato a los demás, la forma en la que proclamo el Evangelio mismo. Porque podemos hacer todas esas cosas que se ven bien y aún estar secos en nuestro corazón, ¿cierto? Aún hacerlas sin fe. ¿Cuántas veces tal vez no hemos hecho eso? ¿Cuántas veces tal vez no te pensaste que hiciste algo bueno, hasta te pusiste una estrellita porque compartiste el Evangelio y ni tenías fe cuando lo compartiste? Ni creías que eso que estabas compartiendo en verdad podía causar algo espiritual en ese corazón muerto. Y por eso debatiste, y por eso te enojaste, y por eso te frustraste, ¿cierto? Porque pensamos que dependía de nosotros, de nuestro intelecto, de nuestro ingenio, de nuestras habilidades, de atrapar a la persona con nuestro argumento, ¿cierto? Y fallamos en entender esta verdad, que Cristo more por la fe en nuestro corazón, dice Pablo, dice, de manera que Cristo habite, ¿te das cuenta? Tiene que habitar, tiene que morar. La mente de Cristo tiene que ser nuestra mente, el corazón de Cristo tiene que ser nuestro corazón. Tenemos que imitarlo a Él en su forma de hablar verdad, en su forma de entender las cosas que son verdad. De manera que Cristo habite por la fe, ¿en quién? ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Te acuerdas que ya habíamos orado que los ojos de nuestro corazón fueran abiertos? ¿Recuerdas? Tiene que ver un poco con la misma idea. Sigue orando por esas cosas. También ruego, dice, que arraigados y cimentados en el amor, ustedes sean capaces de comprender. ¿Comprender qué? Con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. En otras palabras, con fundamento en el amor, comprender a Dios profundamente. Aquí Pablo está siendo muy poético, ¿no? Y nos puede poner como en gato encerrado, ¿no? Pero en realidad lo que está diciendo, comprender con profundidad. La anchura, la longitud, la magnitud. Comprender, llegar al meollo del asunto, no quedarnos por encimita. Sí, somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la gracia? ¿Qué significa la fe? ¿Qué significa ser salvo? Llegar a las profundidades de esas verdades. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos clamar a Dios para que Él nos ayude a entender cosas. No podemos quedarnos con la primera definición que escuchamos de algo. Con el primer libro que leímos y sus definiciones. Con el primer sermón donde escuchamos la definición de lo que significa gracia o de lo que significa el amor de Cristo. No, tenemos que seguir buscando y profundizando esas verdades y tenemos que seguir entendiendo cada vez mejor esas cosas de las cuales Dios nos habla en su palabra. Tenemos que encontrar 1000 formas de explicar la misma idea. Y eso solamente ocurre si Dios está obrando en nuestros corazones. Pero date cuenta que hay como un candado. ¿Cuál es ese candado para que yo entienda cosas? Lo vemos en la segunda parte del versículo 17. ¿Cuál es el candado para que yo entienda cosas? ¿A quién Dios le va a dar entendimiento de cosas que son verdad? ¿A cualquiera? ¿A cualquiera que diga que quiere conocerlas? ¿Que estemos arraigados en qué? En el amor, iglesia. Si no hay amor en tu corazón, ¿tú crees que Dios te quiere revelar cosas profundas? Él te quiere revelar cosas que son profundamente arraigadas en Él, que lo comprendas más. Él no quiere eso, porque ¿sabes qué va a pasar?
Que si tú entiendes cosas que son de lo alto, que son espirituales, pero no tienes amor en tu corazón, tú las vas a usar para hacer daño y no para amar a las personas. Tú las vas a usar no para gloria de Dios, sino para gloria tuya. Esa no puede ser la motivación del por qué queremos crecer en Dios. Si no hay amor en nuestros corazones, si no es porque queremos servir a Dios, amar más a Dios y amar más a nuestro prójimo, Dios no quiere que oremos esta oración. Si no estamos arraigados en el amor, si no estamos cimentados en el amor. Y creo que es una buena pregunta que hay que hacernos, ¿cierto? A manera de aplicación, ¿hay amor en mí? Y si mi respuesta es que sí, la pregunta de seguimiento, ¿y por qué? ¿Por qué digo que sí? ¿Porque yo lo digo? ¿Porque a mí me parece? ¿Porque sé que es la respuesta correcta en los círculos cristianos? ¿O en verdad hay amor en mí? ¿En verdad amo a mi prójimo? ¿En verdad amo a mis hermanos? ¿En verdad los amo en el amor que Cristo me ha dado? Hay amor en mí. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo puedo saber? Yo estoy casi seguro que si ahorita paso el cuestionario para que respondas a la pregunta, voy a encontrar la mayoría de todos va a ser un sí. ¿Cómo podemos medir ese sí? ¿Hay una forma de medir ese sí? ¿Alguien me puede dar ideas? ¿Cómo mido que hay amor en la vida de una persona? En los frutos, ¿cierto? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Qué evidencias del amor hay en mi vida? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo soy humilde? ¿Cómo me someto a autoridades de todo tipo? En mi trabajo, allá afuera, a las autoridades de gobierno, a las autoridades de mi iglesia. ¿Tengo amor? Porque a veces pensamos que amor tiene que ver con cosas que salen de nuestro corazón y cosas que se ven bien, ¿no? Y no que no haya un aspecto de la verdad en esa dirección, pero eso no es todo lo que completa el amor. El amor tiene que ver en cómo recibo la información de los demás, cómo respondo a la luz de esa información, cómo sé tomar mi lugar dependiendo del contexto en el que me encuentre. Lo tomo en humildad, lo tomo con gozo, lo tomo con la mirada puesta en Dios y no en los hombres. Me someto, sufro penalidades. Ahí también muestro el amor. O sea, el amor no es una palabra como la define el mundo el 14 de febrero, iglesia. Tiene que ver con algo más profundo que eso. Tiene que ver con cómo estoy siendo transformado por el amor. Y Dios quiere que oremos estas cosas porque quiere que nuestro amor se vea más grande. Pero no en las direcciones superficiales que el mundo quiere dictar, a las cuales quiere que nos sometamos. El amor es más profundo que eso, amén. Tiene que ver con sacrificio. Cuando pienses en amor, piensa en sacrificio. ¿Cómo es tu sacrificio? ¿Quieres algunos ejemplos de sacrificio en amor? Creo que no hay que ser muy letrados en la Escritura para por lo menos obtener el más importante, que es el de Jesús. ¿Su amor cómo fue? Sacrificial, ¿cierto? Él mismo fue un sacrificio por nuestros pecados. Él no consideró en forma alguna ser en forma de Dios, sino que se hizo hombre y se humilló y se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es amor. Esa es la definición del amor. Ese es el tipo de amor del que está hablando Pablo, iglesia. Por favor, no empecemos a suavizar la cosa y decir, no, si yo tengo amor, saludo a todos los hermanos cuando llegan. Bueno, qué bueno que lo haces. Eso puede llegar a ser una manifestación del amor. Ahora hay que ver cuál es tu motivación. ¿Qué te motiva a saludar? Y ahora que los saludas y piensas que es todo lo que tienes que hacer para mostrar tu amor a esos hermanos, o vas más allá, vas la extramilla. Haces preguntas, te involucras. Quieres ser parte, quieres pertenecer. Lo demuestras en querer estar ahí, en profundizar en tus relaciones interpersonales con las personas. Es así como se muestra el amor. Venir es un buen comienzo, pero no es todo lo que hay que hacer, ¿cierto?
De eso está hablando Pablo, iglesia. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. ¿Cómo? También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿Te das cuenta? La fe cristiana no es un ejercicio intelectual que yo me puedo llevar de tarea a casa. ¿Con quién dice que hay que hacer estas cosas? ¿Cómo puedo ser arraigado y cimentado en el amor? ¿Yo solo, en mi casa, en mis cuatro paredes? ¿Encerrado con mi Biblia? ¿Cómo puedo comprender todas las cosas que Dios quiere que comprenda? ¿Cómo puedo comprender las profundidades de quién es Dios? Con la iglesia local, con los santos, con aquellos que como yo tienen el Espíritu Santo de Dios, que mora en ellos y que mora en mí. Solamente así puedo conocer a Dios. ¿Lo crees en verdad, iglesia? ¿O crees que la iglesia local es opcional? Es un accesorio de tu fe cristiana. Es algo que puedes o no tomar en cuenta para tu crecimiento espiritual. Es central, iglesia. Es tan central como tener la palabra, es tan central como tener al Espíritu. Si no tienes a la iglesia local en tu vida, tu fe no va a crecer si es que está ahí. Amén. Esto es primordial. Es básico 1, iglesia. Si no entiendes básico 1, como por qué quieres pasar a básico 2 o a avanzado 5. Esto es básico 1. Hay que entenderlo, hay que creerlo, hay que vivirlo, iglesia. ¿Quieres entender más profundamente a Dios? Entiende mejor a la iglesia de Cristo. Vive tu fe en comunidad. Si tú no vives tu fe en comunidad, olvídate de todo lo que está escrito aquí, porque no va a ser para ti, aunque digas que lo quieres. Amén. Iglesia, yo soy un gran promotor de la eclesiología sana. Y te tengo que confesar algo. Yo no entendía la iglesia de Cristo antes de ser pastor. Yo no la entendía. O sea que toma sus cosas entenderla. Y con eso estoy diciendo que tienes que ser pastor para tú poderla entender. Te estoy haciendo esta confesión no para que digas, entonces tengo que anhelar el pastorado y entonces sí puedo entender la iglesia de Cristo. No es lo que estoy tratando de hacer. Lo que estoy diciendo es que esto no se entiende fácilmente. Cómo la iglesia es central en el crecimiento espiritual de los hijos de Dios. Fíjate, yo no lo entendía hasta cuando empecé a ser pastor. Digo, gloria a Dios que ahora lo entiendo. Pero qué triste que tuvo que pasar eso, que viví 10 años de mi cristianismo, 9 años de mi cristianismo, un poco nublado en mi entendimiento de lo significativa que es la iglesia para que yo pueda crecer. Y con eso no estoy diciendo que Dios no usó a la iglesia para que yo pudiera crecer. Lo que estoy diciendo es que si yo la hubiera entendido como la entiendo ahora, mi crecimiento hubiera sido más grande. Mi crecimiento hubiera sido mejor, más sano, más bíblico, más piadoso, más significativo y más para la gloria de Dios. Iglesia, te comparto esto para que tú no caigas en eso. Que no pase un día más en que tú no entiendas la importancia y la relevancia de vivir tu fe en comunidad. Que entiendas que mucho de lo que tú deseas conocer de Dios no va a suceder al menos que quieras conocer a su iglesia y vivir la vida de iglesia. Y tener contentamiento en medio de las imperfecciones de esa iglesia en la que Dios te ha plantado. Porque mucho de ese crecimiento no sucede porque no hay contentamiento. Porque tenemos demandas de la iglesia que ni siquiera son bíblicas. Porque tenemos expectativas no realistas de lo que debe ser la iglesia para nuestras vidas. Y nuestros estándares son más los del mundo que los de la palabra de Dios. Amén. No queremos eso, amén. Queremos comprender a Dios profundamente. Tenemos que tener amor en nuestro corazón. Tenemos que ver a la iglesia como esencial en ese proceso, amén. Dice, continúa diciendo, versículo 18, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y luego en el 19, la primera parte dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Ese es el siguiente subaspecto, que Cristo more por la fe en nuestros corazones. ¿Para qué? Para conocer más del amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. En otras palabras, ¿quieres conocer más del amor de Cristo para tu vida?
te tienes que manejar sobre la base del amor a otros. Si no hay amor en tu corazón, Cristo no quiere que veas más cuánto del amor existe de Él para ti. Él no quiere que tengas una revelación más alta de cuánto te amó con el amor redentor con el que te amó y cómo te sigue amando aún en medio de tus flaquezas, aún en medio de la imperfección que todavía hay en nuestros corazones. En otras palabras, para que yo conozca más del amor de Dios, ya tiene que haber un amor inicial, un amor base, un amor sobre el cual me estoy manejando, un amor que se puede medir, que se puede notar, el cual otros pueden palpar y por el cual pueden glorificar a Dios por ver la evidencia de la gracia de Dios en mi vida. Si no hay amor, no va a haber amor. Si no hay amor, no va a haber amor más grande que yo voy a poder discernir del amor que Cristo tiene para mí. ¿Lo puedes creer, iglesia? Pues más te vale que lo creas, porque es lo que dice el texto. Amén. Así que vamos a orar. ¿Qué te parece si oramos otra vez? ¿Quiénes son los dos valientes que van a orar? El inciso A: que Cristo more por la fe en nuestro corazón, con fundamento en el amor, comprender a Dios profundamente. ¿Y quién quiere orar el siguiente? Que Cristo more por la fe en nuestro corazón, conocer más del amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Quién quiere orar? Rodrigo, el primero, el segundo. Adelante. Padre, perdónanos, Señor, porque el momento en el que hay una verdad revelada en nuestras vidas, el momento en el que tú has decidido revelarnos algo, Señor, lo que hay en mi corazón es orgullo. Perdónanos, Señor, porque todavía nuestro amor, nuestra fe es insuficiente. Hay vanagloria en mi fe, Señor. Y hemos aprendido, Señor, que tú nos has dado la fe. Señor, perdónanos porque nos enfocamos en el conocimiento, en la revelación, en la lectura de tu palabra, y queremos muchas veces, Señor, pedirle a la ley lo que solamente la gracia puede hacer. Señor, te pedimos que nos perdones, porque en nuestra fe hay orgullo, Señor, porque no tenemos una vida de oración como nuestro hermano Pablo. Señor, porque ni él tuvo una vida de oración como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, permítenos imitar a Pablo, mostrarnos de rodillas, Señor, con la mente, con la frente en el piso, Señor, si es suficiente para llegar a entender que todo el conocimiento, que toda la revelación, que si pudiésemos hablar cualquier lengua, Señor, y tuviéramos el conocimiento vasto, Señor, y no tenemos amor, nada somos, Señor. Amén. Perdónanos, Señor, porque ponemos de lado el amor, porque nos enfocamos en aquellas cosas que son fáciles de ver, en saludar a los demás, en ser generosos con nuestro dinero, Señor, pero cuando en mi corazón todavía hay orgullo, todavía hay vanagloria, Señor. Perdónanos, Señor, y llévanos a la cruz, llévanos a los pies de la cruz, Señor, donde la manifestación del amor más grande fue sucedida, Señor, que es el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, danos una vida de oración digna de ti, Señor, no para nosotros, Señor, porque es para tu gloria y por tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, amén. Amén. Señor, Dios bendito, gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí hoy, Señor, y conocer más de tu amor. Gracias, Señor, porque con este texto, Señor, y todo lo que ha dicho nuestro hermano Pablo, Señor, nos ha llegado, Señor, al conocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente a conocer tu amor, a conocer el tamaño de ese sacrificio tan hermoso que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Dios bendito, tú cada día nos das una razón y muchas razones para estar agradecidos porque estás con nosotros, Señor. Gracias, Dios bendito, porque a pesar de que muchas veces somos necios, Señor, no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos saber más de ti, Señor. Tú nos perdonas, Señor, nos amas y nos cuidas de tantas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje que está dando nuestro pastor Omar, Señor, pueda llegar a nuestro corazón, Señor, y nosotros podamos realmente activarnos, Señor, y que cada día queramos conocer más de ti, de tu palabra y del gran amor que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, gracias a los dos. Y bueno, ¿todo esto para qué es? Para ser llenos de la plenitud de Cristo, ¿cierto? Es lo que dice en la última parte, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Cristo, iglesia. Dios quiere todo para nosotros.
Él quiere que seamos plenos, que seamos llenos, que estemos satisfechos. Y cuando suceden todas estas cosas de las que ya hemos orado y de las que ya hemos hablado y por las cuales Pablo ora para los efesios y también para nosotros, entonces podemos tener la certeza de que esto va a suceder, que vamos a ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. No nos hará falta nada más. No estaremos buscando las cosas de este mundo. No estaremos llenándonos de aguas puercas. No estaremos llenándonos de cisternas donde no hay agua porque son rotas. Estaremos buscando a Cristo. Él va a ser suficiente. Él nos llenará todo en todo. Estaremos completos, satisfechos, gozosos, aún en medio de la prueba o de la aflicción o del dolor o de la carencia. Eso es lo que caracteriza la fe cristiana, iglesia, que nos puede estar yendo de la patada y aún en medio de eso poder estar gozosos, plenos, satisfechos, glorificando a Dios en nuestras vidas, no negándolo porque las cosas no fueron como nos hubiera gustado. Y eso solamente puede venir a la luz de vivir todas estas cosas de las que ya hemos hablado, iglesia. Amén. Y por último, versículos 20 y 21, Pablo quiere y ora a Dios para que Dios sea glorificado en la iglesia y en Cristo por siempre. Al final esa es la misión última, ¿cierto? La gloria de Cristo. Todo esto que acabamos de ver ni siquiera es para nosotros primeramente. Es para que la iglesia sea glorificada, no yo. Yo solo no soy la iglesia, tenemos que aclararlo. Yo solo represento un miembro de un cuerpo al cual Dios llama iglesia. Usemos la lógica de esa ilustración. Una mano sola no es un cuerpo, ¿cierto? Es un miembro, que si no está atado al cuerpo o unido al cuerpo está desmembrado. Es cuando yo me uno al cuerpo, cuando vivo mi fe en comunidad, que Dios se glorifica y que la iglesia se glorifica. La comunidad entera, no yo individual. Hay una forma en la que la iglesia, Dios quiere que sea glorificada. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? Tiene su lógica. No es idolatría. Para que Él sea glorificado. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser glorificado Dios a través de la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Según la ilustración de Pablo. El cuerpo. ¿Quién es la cabeza? La iglesia es la cabeza la iglesia es el cuerpo de esa cabeza, ¿cierto? Entonces, si la iglesia glorifica a Dios en su dinámica de vivir la iglesia, Cristo es glorificado. Pero es en esa dinámica, ¿te das cuenta? Tiene que ver con una pluralidad de interacciones. Tiene que ver con interacción de individuos. Yo solo, otra vez encerrado en 4 paredes con mi Biblia y las mejores predicaciones del internet, no soy la iglesia. Lo tenemos que dejar bien en claro, iglesia. Lo que sucede aquí cada domingo es más mágico que lo que pueda suceder en tu mejor predicación del internet, de tu mejor predicador de la internet. Lo que sucede aquí cada domingo es más mágico que cuando vas a Aviva Tus Corazones, Aviva Nuestros Corazones, o cuando vas a las conferencias de Coalición por el Evangelio. Si no entiendes eso, te vas a perder y no vas a glorificar a Dios en la comunidad de la fe, iglesia. No estoy diciendo que sea malo ir a una conferencia de vez en cuando. Gloria a Dios por las conferencias. Gloria a Dios por las conferencias de mujeres. Aviva Nuestros Corazones. Gloria a Dios. De vez en cuando apartemos un dinerito, como decimos por ahí, para ir a esos lugares que no cuestan nada baratos, por cierto. Aquí todo es gratis. Y aquí es mejor. Lo tenemos que decir así. Y no porque yo sea un mejor predicador que Miguel Núñez o que Sujel Michelin o que todos esos que son famosos en la internet. No tiene nada que ver con eso. Si te estás enfocando en eso, estás perdiendo el punto o el meollo del asunto. Tiene que ver con algo más que lo que sale de este púlpito, aunque esto es importante. Tiene que ver con lo que todo mundo aporta para que la gloria de Cristo se vea manifestada y entonces Cristo sea glorificado y manifestado. Por eso la importancia de tener una sana eclesiología, de ver a la iglesia preciosa como Cristo la ve, hermosa como Cristo la ve, gloriosa como Cristo la ve.
Porque es en la medida de que tú crezcas en esas cosas que tú vas a poder funcionar correctamente en medio de esa comunidad y vas a poner tu granito de arena. Y lo mismo sucede al revés. Si no tienes esas cosas en mente, tú no vas a poner tu granito de arena. Y hasta lejos de ser eso, puedes llegar a ser un estorbo en lo que Dios está haciendo en la vida de su iglesia. Y quiero pensar que no quieres eso. Levanta la mano, ¿quién aquí quiere ser un estorbo para que la obra de Cristo avance en la iglesia Vida Vertical? Creo que nadie, ¿verdad? No hace sentido. No es para eso que nos salvó Dios. Él nos salvó para vivir nuestra fe en comunidad, que la iglesia de Cristo sea glorificada y como consecuencia Cristo sea honrado, sea glorificado, sea exaltado en medio de las naciones. Amén. Es lo que dice el texto. Eso es lo que ora Pablo, que Dios sea glorificado en la iglesia y en Cristo mañana, por un mes, por un par de años, por 7 años que somos iglesia. Por siempre, por siempre. El resultado de que hagamos las cosas bien ahorita, iglesia, de que estemos poniendo fundamentos sanos y bíblicos para ser una iglesia sana, tiene que tener un impacto por las generaciones futuras. Si no es eso a lo que estamos apuntando, que nuestros hijos un día se congreguen y proclamen las mismas verdades que nosotros proclamamos, que canten las mismas canciones que nosotros cantamos y entreguen sus vidas como un sacrificio vivo y olor fragante a Dios, entonces no vale la pena que nos reunamos esta mañana. No vale. Si es eso a lo que le estamos apuntando, si no es eso y es menos lo que le estamos apuntando, entonces no vale la pena, iglesia. Queremos ser esa iglesia, amén. Y no por el orgullo de ser una iglesia que dure muchos años, sino porque es importante, porque es esencial, porque la iglesia es la sal, es la luz, lo creemos o no. Este mundo se va a la pudredumbre si no hay iglesias. Es la iglesia la sal que hace que no se corrompa el mundo tanto como se podría corromper si la iglesia no estuviera en medio de este mundo. Pero para eso necesitamos estar bien informados de la verdad, cimentados, arraigados en la verdad y dependiendo de Dios en medio de todas esas cosas. ¿Para qué? Para poder ser sal, para poder ser luz, para poder vivir las implicaciones del evangelio que hemos creído, para que la iglesia sea glorificada, para que Cristo sea glorificado. Amén. Conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Quién es el nosotros? Es un cuerpo, ¿cierto? Ahí no dice según el poder que obra en mí. Pablo no está hablando de su fe. A veces queremos personalizar mucho la fe, ¿no? Y ahí seguimos mostrando nuestro egoísmo. No es mi fe. Nadie puede venir a cuestionar mi fe. De veras, ¿dónde la palabra enseña eso? ¿No enseña más bien lo contrario? Examínate a ver si estás en la fe. Examinémonos los unos a los otros para ver si estamos en la fe. Todo tiene que ver. Tú no puedes obedecer más del 50% del llamado a la obediencia que tiene Dios para tu vida si no vives la fe en comunidad. No puedes, aunque lo intentes, aunque digas que lo estás intentando. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos y en los siglos. Amén. Cristo tiene que ser glorificado en la iglesia. Y la única forma en la que va a ser glorificado en la iglesia es si vivimos una iglesia de manera sana, iglesia. Hay muchas iglesias, numerosas, muchas de ellas, que tienen muchos años allá afuera, pero que no glorifican a Cristo, ¿sabes? Que no son iglesia. El hecho de llenar todas las sillas no significa que una iglesia es sana porque se llenaron todas las sillas. Sí estás consciente de eso, ¿verdad? Pero si tú llenas una silla, asegúrate que eres la iglesia. Asegúrate que estás jugando tu papel. Asegúrate de que si viniera nuestro Señor Jesucristo y empezara a hacer la separación de las cabras de las ovejas, tú entras en el redil de las ovejas y no de las cabras. Porque tal vez Jesucristo saque más ovejas de iglesias pequeñas como la nuestra que de iglesias que son de 1,000, 2,000, 5,000, 7,000 personas. Créelo, porque eso es lo que la Escritura enseña.
Pero mi oración, y creo que la de Pablo, es que seamos iglesia. Que vivamos la fe como la iglesia de Cristo y como Cristo lo propuso y lo estipuló. Amén. Mucho de lo que no sucede en la piedad, en nuestras vidas, mucho de lo que no llevamos en obra, tenemos que reconocer que es porque no lo llevamos en oración, iglesia. ¿Quién quiere hacer la última oración a manera de aplicación del mensaje de hoy? Para que Dios sea glorificado en la iglesia y en Cristo por siempre, en voz alta. ¿Quién la quiere hacer? Adelante. Dios Padre que estás en los cielos, gracias porque tú permites que podamos aprender tu palabra, Padre, y que pueda ser como espada viva en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre. Todo lo que aprendemos el día de hoy, Padre, que sea la manera y la forma en la que reactivemos nuestras mentes y corazones para ser iglesia, Padre, para hacer lo que tú nos dijiste en tu palabra, Padre, no echar nada en saco roto y al fin realmente obedecer tu palabra y tener esos frutos, que seamos esa acción fragante ante tus ojos, ante todos tus sentidos, Padre. Ayúdanos a no solo hacer las cosas por hacerlas, saludar por saludar, sino, como bien dijo el pastor, hacer esa extramilla, y esa extramilla que tú diste por nosotros, que pueda ser representada en nuestra iglesia. Todo esto te lo estamos pidiendo, agradeciendo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, queremos que tú seas glorificado en medio de esta iglesia, en medio de este cuerpo, Señor. Gracias por la obra de Cristo en nuestras vidas. Gracias por los indicativos que hemos visto en los primeros 3 capítulos del libro de los Efesios, Señor. Gracias por Pablo y por haberlo usado para mostrarnos el cimiento, el fundamento de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Padre, queremos glorificarte, queremos honrarte, queremos conocerte, profundizar en tú quién eres, que nuestro ser interior sea fortalecido, no por nuestra propia astucia, no por nuestra propia sabiduría, sino por el poder del Espíritu Santo, Señor. Que el amor se pueda palpar en la vida de esta iglesia, que el amor nos lleve a conocer más de tu amor, Señor, y no al revés, que no queramos poner las cosas al revés, que no digamos que queremos conocer tu amor cuando ni siquiera estamos amando, Señor. Es una incongruencia, es una hipocresía, Señor. Perdónanos si hemos caído en eso, Señor. Ayúdanos a salir de ese lugar, ayúdanos a ser la iglesia de Cristo, a recordar la centralidad de poder vivir nuestras fes en comunidad, Señor, y recordarnos que si no vivo mi fe en comunidad, en verdad no estoy viviendo la fe del Evangelio, la fe que trajo vida, Señor. Perdónanos, ayúdanos. Queremos que tú seas glorificado, Señor. Queremos que tu iglesia sea glorificada, y ahora entendemos y vemos en el texto que no se trata de mi relación personal con Dios, que sí inicia ahí, pero se extiende a la relación que tengo con la comunidad y con el cuerpo de creyentes a los cuales tú has llamado junto conmigo, Señor. Perdóname cuando he sido individualista en vivir mi fe. Perdóname cuando he pensado que vivir mi fe en mis 4 paredes, en mi casa, es suficiente, Señor. Ayúdame a salir de mi zona de confort. Ayúdanos a ir la extramilla. Ayúdanos a arrepentirnos de esas áreas en donde el amor, la falta de comunión con los santos o la falta de interés en las cosas de arriba, Señor, se ven manifiestas por cómo vivimos nuestra fe. Te necesitamos, Señor. Los siguientes capítulos de este libro tienen que ver con cosas que hay que hacer, pero no queremos hacer sin ser, Señor. No queremos ser esa iglesia que hace mucho y que tal vez se ve bien a los ojos de los hombres, pero que no está en dependencia a ti, que no está arraigada a ti, que no está profundizando en ti, en el amor hacia ti y en el amor de los unos por los otros, Señor. Ayúdanos a que todo lo que hagamos, que todo fruto que se vea y que se vea maduro, que sea por consecuencia de que el Espíritu Santo nos respalda, de que tu palabra está siendo honrada y de que Cristo está siendo exaltado en medio de nuestra obediencia. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.